Espero, queridos hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo pueda guiarles a cada uno de ustedes ah, en esto que estamos estudiando, que es clave para nuestro crecimiento, el estudio de la doctrina bíblica de la palabra. Es importante, y yo les recomiendo que ustedes puedan dedicar un tiempo al estudio de cada tema, no solamente lo que yo les digo, puedan ustedes escribir y aún más llenarse de su propio estudio y de su búsqueda. Es algo que yo les recomiendo. Es muy importante estos temas que estamos estudiando de doctrina. Defino doctrina como ese conjunto de verdades que están en la palabra de Dios, que estudiamos sistemáticamente para la aplicación cotidiana en nuestras vidas. Entonces, es importante esto. La Biblia, quiero decirles que no es un código de preceptos. La palabra del Señor fue redactada y inspirada por Dios, ¿verdad? Y el objeto de esto, de que cada libro fuera inspirado, cada palabra, cada letra inspirada por Dios, ¿verdad? Con el objeto de que fuese leídos como un todo, como la palabra misma del Señor. Acuérdense que cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra del Señor, pues estamos entendidos que es el Señor que nos está hablando. Entonces nos corresponde a nosotros, los creyentes, escudriñar para extraer esa dulce savia, digo yo, ¿verdad? Y ese alimento precioso que está en la palabra del Señor y pues que, bueno, va a dar crecimiento, a rebustecer espiritualmente a cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es la doctrina y les animo a seguir adelante, pues cada martes conectándose a este tiempo maravilloso de aprendizaje. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de Cristología, ¿verdad? Hemos dicho lo que es Cristología. Y es interesante la clase que tuvimos la semana pasada y hoy vamos a hablar de lo que es la identificación de los nombres del Señor o los nombres de Dios, ¿verdad? Son nombres divinos, los cuales fueron reservados para Él, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 1, verso 16, habla de Cristo. Y la palabra Cristo es una palabra escrita y es del griego, pero también está la palabra Mesías, que es una palabra en el hebreo. También encontramos en Mateo, déjame dar entrada Katy, ok, bienvenida. En Mateo, el capítulo 1, el verso 23, vamos a encontrar la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ok. También en el capítulo 3 de Mateo, hay una parte importante en el verso 3 que dice, habla de preparar el camino del Señor cuando está hablando de el profeta Juan, ¿verdad? Y allí esa palabra está en el griego y es curios.
Y la palabra curios no es un simple Señor. Se está refiriendo a Dios realmente, ¿verdad? Como lo expresa el salmista también en el Salmo 110. Entonces es una palabra que siempre la vamos a escuchar en el Nuevo Testamento. En el capítulo 3 también dice hijo amado. Wow, está hablando de Dios, del Padre, que está diciendo esto. Y para que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, haya dicho y mencionado esto, significa que nuestro Padre es eterno, ¿verdad? Y era necesario también que haya tenido un hijo un eterno. Entonces, aquí vemos algo, no es un juego de palabras, sino que es una realidad teológica, es una realidad en la palabra del Señor cuando el Padre muestra esto de esta manera. Entonces, es interesante que lo tomemos en cuenta y podamos nosotros tenerlo en nuestro estudio, ¿verdad? En el capítulo 26 de Mateo se menciona la palabra hijo del hombre. Y esta palabra, déjenme decirle, pues fue la razón por la cual los judíos la tomaron y condenaron al Señor a muerte. Porque, hijo del hombre, pues ellos no estaban esperando a un hijo del hombre, ellos estaban esperando al hijo que venía de Dios y el que los iba a liberar de ese yugo que estaba en ellos desde hacía muchos años. Acuérdense que yo estuve hablando un poquito de esto en una oportunidad en la iglesia, pero era eso, ¿no? Durante muchos años estuvieron ellos encadenados a diferentes potencias y pues ellos querían, ya estaban obstinados, ya estaban sin esperanza y ellos estaban esperando a un salvador, alguien que les viniera a salvar y a quitar ese yugo que tenían. Y pues escuchar a alguien que decía hijo del hombre, o sea, para ellos no, esto no es para nosotros. Este es un impostor, es alguien que no es lo que estamos esperando. Y en Marcos encontramos también entonces hijo de Dios. Y tenemos que tomarlo, ¿verdad? Marcos en el capítulo 2, también en el verso 28, habla del Señor del reposo, el que instituyó, el que creó. Entonces, es interesante. Aún, fíjense que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y allí vemos la historia de Moisés en el capítulo 3, en el 14, en el verso 14, hay una palabra, hay algo que el Señor habla y dice, yo soy el que soy. Y luego, derivado de esto, de esta declaración de nuestro Padre, hay aproximadamente 7 declaraciones del Señor Jesús, lo que nosotros conocemos como los 7 yo soy, ¿verdad? Y él dijo, por ejemplo, en Juan 6, 35 en adelante, él habla de que yo soy el pan de vida. ¿Ok? También en el Juan 8, en el 12, habla de que yo soy la luz del mundo. ¿Eh? Es así como está la expresión y el significado. Entonces, en el capítulo mismo, el 8 de Juan, en el verso 58, encontramos también que se habla de que antes de Abraham
fue ese yo soy, ¿ok? Y es interesante. Juan en el capítulo 10, el 7 en adelante, habla de que yo soy la puerta de las ovejas. Qué interesante, ¿verdad? Y Juan también menciona en el capítulo 10, pues yo soy el buen pastor, en el verso 11 en adelante. Yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. ¿Se acuerdan de ese verso, verdad? Y allí está el Señor, pues, declarándose como ese yo soy, ¿verdad? Y en el 11, 25, el Señor se declara y dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Es una declaración inmensa, tremenda, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, el verso 6, vemos que yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso es más fuerza todavía, ¿verdad? En el 15 encontramos que dice que yo soy la vid verdadera. Entonces, esta declaración se asocia directamente allí con Elohim, nuestro Dios en el hebreo, ¿verdad? Ese Elohim creador, ¿verdad? Que lo encontramos con ese nombre plural, eterno, y que bueno, hizo todas las cosas y por él fueron hechas. Elohim es el Dios creador y allí va esa declaración del Señor. Como por eso estamos estudiando a Cristo, ¿verdad? Como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y esto pues nos lleva allí, ¿verdad? Mateo en el capítulo 28, verso 19, encontramos otra vez esa palabra en plural y es, Dios, es el Señor Jesús comisionándonos a nosotros para que hagamos también discípulos que entiendan, que aprendan acerca de esto. No solamente en ese lugar donde Él estaba, sino en todo el mundo. Nosotros tenemos ese compromiso del Señor, ¿verdad? De enseñar esto a los discípulos. Y esto básicamente explica lo que es el misterio de la pluralidad, podríamos decir así, del nombre que aparece en el hebreo Elohim. Entonces, eh, pues es maravilloso. Y Juan, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, ¿verdad? Recuerden, él es el principio y es el fin. Es el alfa y es el omega, ¿ok? Son dos letras del alfabeto griego. Es la A y es la Z. En el principio es el fin. Entonces es muy interesante que nosotros tengamos siempre presente esto. Fíjense que tenemos nosotros como estudiantes de la palabra del Señor que apreciar también lo que el Antiguo Testamento hace referencia al Señor Jesús. Y fíjense que el Señor Jesús en el Antiguo Testamento es siempre asociado con Dios y es mencionado como el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que son pasajes, y les voy a dar algunos para que veamos, ¿verdad? Lo que dice el Antiguo Testamento acerca de esto del ángel del Señor. Es ese Jesús, vamos a decirlo teológicamente, preencarnado, ¿verdad?
que se menciona allí. Cuando digo preencarnado es antes de haber encarnado y haberse hecho hombre. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 16 de Génesis, en el verso 7 en adelante, habla acerca de el ángel del Señor que habló con Agar, ¿verdad? La sierva de Sarai, en ese momento se llamaba Sarai, que era la esposa de Abraham. Entonces, allí está. Más adelante se menciona en Génesis, en el capítulo 22, el 11 en adelante, se menciona el ángel del Señor impide que Abraham sacrifique a su hijo Isaac. Fue el ángel de Jehová. Entonces, allí estamos, por ejemplo, Éxodo también. Hay muchísimas versículos que nos llevan y nos hablan acerca del ángel del Señor. En el capítulo 14 de Éxodo habla de la protección que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y del ejército enemigo. Ahí actuó el ángel del Señor. Y así sucesivamente, el Señor, encontramos en la palabra del Señor un sinfín de versos que nos llevan a entender que el Señor Jesús obró de una manera diferente antes de venir a este mundo a hacer lo que el Señor le había mandado hacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos a nosotros como pecadores. Y encontramos en la palabra del Señor profecías, vamos a llamarlas mesiánicas, ¿verdad? Cumplidas en el Señor Jesucristo. El mismo capítulo 3, verso 15 de Génesis, habla de esto, habla de que Él es la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan de ese verso en Génesis 3:15? Pero el apóstol Pablo habla en Gálatas, en el 4:4, dice, todos aquellos nacidos de nuevo, según la promesa de Dios, son parte del linaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, Génesis nos hablaba de esa profecía y el apóstol Pablo nos demuestra lo que significa esa profecía mesiánica cumplida en Cristo Jesús. ¿Ok? También vemos Génesis 12:3, habla de Él es el hijo de Abraham. Y Mateo capítulo 1:1 dice que Jesús es el objeto de la fe. Entonces, en esa parte me habla de Abraham como ese padre de la fe, pero entonces el escritor de Mateo, del libro Mateo, me habla, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de que Jesús es el objeto de esa fe. ¿Ok? Entonces, es parte importante. Pues encontramos también muchos versos en Génesis, ¿verdad? Encontramos Génesis 17:19, habla de él es descendiente de Isaac. Y Lucas capítulo 3:34 nos dice que Jesús nació de acuerdo a la promesa, de acuerdo a esa linaje, de acuerdo a esa descendencia que ustedes luego lo van a ver en esos libros donde está la descendencia de nuestro Señor y allí habla de dónde viene. Entonces es importante. También tenemos Deuteronomio 18:5. Él será el profeta más importante. Y Hechos capítulo 3, versos 20 y 22,
habla de que Él será el rey más importante. Jesús es un rey soberano y absoluto. No cabe duda de eso, ¿verdad? Entonces, Job decía en el capítulo 19, 25, que el Redentor vendría, y el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, 24, él dice que Jesús nos compró con su sangre. Él vino a eso, a comprarnos, a liberarnos de la esclavitud del enemigo, la esclavitud del pecado. Entonces, es importante cada una de las declaraciones y de las profecías, vamos a llamar mesiánicas, que se han cumplido en Cristo Jesús. Hay cantidad de ellas. Estoy sacando un material para que ustedes más adelante puedan tenerlo y también con ello verificar cada uno de estos versículos que pues le van a dar una riqueza en el conocimiento de ello mismo, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Entonces, fíjense, nos encontramos con la muerte del Señor Jesús, que, bueno, fue una muerte que fue requerida primero por los judíos, ¿verdad? Y por sus, entre comillas, teólogos, ¿verdad? Que estaban convencidos de que cada una de las declaraciones del Señor acerca de lo que era su divinidad eran una blasfemia. Por eso lo crucificaron, por eso hicieron un complot para matarlo. Pero nosotros decimos, si Jesús tenía la razón, ellos por lo tanto estaban equivocados, ¿verdad? Pero si Jesús no es divino, vamos a decirle, si Él no es Dios, entonces seguíamos aquí a un falso profeta, ¿no? Él es nuestro Dios, es el Dios que vino a rescatarnos, ¿verdad? Que vino a enseñarnos la verdad a través de su vida, de toda su enseñanza, y no era un lunático que murió en vano, como eran las expresiones radicales de ese tiempo, de esa política mezclada con religión que en ese momento había, ¿verdad? Y el Señor mismo, vemos en los evangelios cómo fue acusado, ¿verdad? Él fue acusado por declarar que era hijo de Dios, que era el Cristo, que era el Mesías, o sea, el Masaya. Él fue acusado por ello, ¿verdad? Y fue sentenciado realmente a muerte. Mateo lo dice en el capítulo 26. El Señor dijo, yo soy el Hijo del Hombre, que vendría y que iba a venir de nuevo. Entonces, para el judío eso eran palabras que eran muy fuertes. Fue considerado realmente como una blasfemia, ¿verdad? Y por eso fue lo que ocurrió. Pero fíjense, el Señor es ese niño que nos menciona Isaías en el capítulo 9, verso 6, y dice, porque un niño nos es nacido un niño, ¿verdad? Y allí encontramos verdades increíbles, ¿verdad? Acerca de este versículo. Y bueno, ¿quién no conoce este verso? ¿Quién no conoce estas palabras de Isaías? Muchos. ¿eh? Era una profecía que se estaba haciendo realidad. Era un significado que tenía allí eso, ¿verdad?
Y cuando Isaías se menciona ahí en ese capítulo 9, está de alguna manera identificando esa misión singular de nuestro Dios, de nuestro Señor o del Mesías, vamos a decirlo así, y esa doble naturaleza y esa triunidad que tenía su mismo nombre. Estaba allí, porque el Mesías tiene una misión propia, única, singular, ¿ok? Y esa palabra Mashiach, el Mesías, se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, y es el profeta mayor, Daniel, que lo menciona en el capítulo 9, en el verso 25 y 26. Esas 2 veces se menciona, y es el único profeta que lo menciona en el Antiguo Testamento como Mesías, ¿ok? Y lo pueden ustedes verificar. Entonces, ¿qué significaba? Bueno, el ungido, ¿eh? Cristo del Nuevo Testamento, ese nombre griego para el Mesías que encontramos también ahí en el Antiguo Testamento, es un libertador. Por eso pues le costaba creer a los judíos, y tenemos que ponernos en ese sitio de ellos, ¿verdad? Ellos habían de alguna manera aprendido a ser, bueno, ¿cómo se llama? El nombre de Dios aún, entender, porque cuando salieron de Egipto salieron confundidos, salieron con pensamientos todos encontrados y con una cultura incrustada en sus vidas, que no entendían realmente esto acerca de Dios, pero en ese camino fueron aprendiendo. Pero cuando llegó este momento, ellos tenían allá como su cabeza cuadrada, y no permitían su filtro, su paradigma acerca de ese Mesías, era fuerte. Y era difícil de poder quitar de ellos. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Pero fíjense que bueno, era un libertador ungido por Dios, y que iba a venir para salvar al pueblo de Dios de esa opresión, que venía padeciendo desde hacía muchísimos años, ¿verdad? Y que estaban cansados ya ellos, y esto había permitido que de alguna manera se hubiese distorsionado también muchas cosas en ellos. ¿Por qué? Porque ese era su pensamiento. Y aunque el nombre Mesías no fue usado muchas veces antes de la venida de Cristo, la esperanza de un Mesías estaba incrustada en ellos, en su conocimiento, en su cultura, estaba incrustado ese nombre de Mesías, ¿verdad? Y porque era para ellos una esperanza, era algo que predominaba en el pueblo pues, en ese momento. Y que, bueno, lo tenemos que entender de alguna manera, ¿verdad? Es eso. Pero el futuro Mesías era la esperanza, uh, uh, como dije antes, singular, del pueblo de Dios, o del pueblo de Israel. Pero en Cristo Jesús vino el Mesías, y la esperanza, no solamente de los judíos, sino de nosotros los gentiles, vamos a llamarnos así, de los creyentes. Esa esperanza fue realizada en Cristo Jesús. Él es nuestro Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos. Él dejó todo, dejó su trono, su corona, todo. Él vino
a hacerse hombre, a padecer como nosotros para entendernos y para enseñarnos de que había un camino y que Él era el camino y que nosotros teníamos que de alguna manera pues aprender y seguir sus pasos y imitarlo a Él, como el apóstol Pablo también nos enseña en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, esa esperanza se había hecho una realidad. Ahora hay una liberación verdadera y jamás, déjeme decirle que jamás será quitada. Entonces, eso es una realidad. Que los judíos todavía esperan al Mesías, nosotros sabemos que el Mesías sí va a venir ahora, pero no va a venir a nacer. Él va a venir a buscarnos, Él va a venir a implantar, a enseñar realmente lo que es su reino y aquí en la tierra. Entonces, eso es tan interesante, ¿verdad? Saber que el Mesías tiene un gobierno propio, como dije, singular, que Él va a reinar, que Él va a establecer ese shalom, esa paz que se habla, que hablan los judíos, ¿verdad? Y ese shalom lo va a establecer. Y es un ambiente permanente, dice la palabra del Señor, de paz, de justicia, porque eso es lo que va el Señor a establecer en la tierra. Entonces, la justicia y la paz vienen porque creemos en Cristo. Ya esa justicia, ya esa paz está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Eh? Y es hermoso saber que podemos vivir en ese reino de armonía, de paz, y que lo podemos lograr a través de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna pregunta, pues ustedes la pueden hacer o alguna dirección. Si no hay, pues voy a seguir adelante. Entonces, eso es. Ese Mesías se encargará de ese gobierno de paz. Ese señor Shabaoth que habla el hebreo, ese Dios de los ejércitos, como menciona el salmista en el 4:6, en el 46, el Señor de los ejércitos. Él es el que va a hacer esto. Y no va a ser un reino como piensan, que es un gobierno religioso, eclesiástico, político, civil, ni un gobierno personal. El reino de Cristo no puede ser de ninguna manera contaminado ni controlado por los seres humanos. No, va a ser por el Señor mismo. Va a ser un gobierno teocéntrico, dirigido por Dios mismo. Entonces, eso es interesante que nosotros como cristianos entendamos de que Dios va a realizar este reino, como lo dice Mateo, y lo entendemos ahí en el capítulo 3, verso 5:3, perdón, y dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es justicia. Es justicia, nos habla Mateo, de justicia, es un reino de justicia. El apóstol Pablo habla en Gálatas 2:20 y dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, ese es el que va a reinar con justicia, ¿verdad? Ese reinado se va a manifestar en nosotros,
mismos, ya se ha manifestado en nosotros mismos, porque es el Señor reinando en nuestras vidas, según el apóstol Pablo nos enseña. Ya el Señor reina en nuestras vidas. Ya nosotros estamos conociendo acerca de ese reinado del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro corazón se ha abierto, ha permitido que el Señor reine en nosotros y nuestra vida es transformada, ha sido transformada. Y es una reformación, vamos a decirlo así, de todas las relaciones de esta vida y de las que vienen por delante. O sea, el Señor ya nos está enseñando a nosotros aquí en la tierra de que su reino es un reino transformador, es algo que realmente con Él conocemos la justicia. En Él estamos. Y todo lo que vivimos, lo vivimos en Él. Todo. Lo vivimos y lo tenemos que vivir para Él. Entonces, eso es. Esa gracia salvadora de nuestro Mesías. ¿Ah? Ya comenzó en nuestra transformación y esa reformación de todo lo que yo soy. Ya no soy yo. Ya Cristo vive en mí. Y no es lo que yo quiera vivir, es lo que Dios quiere que yo viva. Y yo debo de vivir en eso, pensando en que Cristo reina, ese Mesías vive, reina en mí, en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues me ha hecho nacer de nuevo, he nacido de nuevo en una vida espiritual, ¿eh? Que viene solamente a través de creer en Cristo. No hay otra forma. ¿Eh? Entonces, Jesús nació en mi vida. Nació para usted, nació para mí. ¿Eh? Y Él, pues a través de ello, nos ha permitido comenzar una vida diferente, como el escritor de Lucas en el capítulo 18, en el verso 17. Juan también en el capítulo 3, verso 5, nos habla del nacimiento de Cristo. ¿Eh? Más allá de un ser humano, es el nacimiento de nuestro Señor, que vino a morir por nosotros, para pagar por los pecados del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros. Y resucitó en un cuerpo que dice la palabra del Señor, glorificado. Y ese reinado de Cristo por el Espíritu, el Espíritu Santo y la palabra misma nos enseña, es la base. Esa es la base para que nosotros podamos tener esta esperanza, esa resurrección, ese nacimiento en nosotros, que nos permite morir a una vida pasada. He aquí dice la palabra del Señor que mi vida es nueva. ¿Eh? Entonces, wow. Entonces, todo esto lleva una base y eso permite que el Espíritu de Dios venga al creyente para que seamos ungidos y seamos llenos con su Espíritu. Y de esta manera podemos nosotros ser llamados como somos llamados, cristianos. A veces creemos que llamarnos cristianos se toma como religioso, pero eso es lo que no quiere el Señor, que no entendamos, que entendamos, perdón, lo que significa ser cristiano. No religioso. Dios no quiere que seamos religiosos, quiere que seamos cristianos verdaderos, que sigamos los pasos de Cristo. ¿Sí? Personas que son llenas con el Espíritu del Señor. ¿Eh?
Entonces, es tan interesante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podamos entender eso. El Mesías tiene una naturaleza doble. Y es allí la palabra del Señor que nos menciona. Y hay una palabra que se usa que es la kenosis, ¿ok? Y la kenosis se refiere a que Jesús se despojó de la majestad divina mientras estuvo en la tierra. El apóstol Pablo hace referencia de esto. Y el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2, 7 y 8. Dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Y él usa esa palabra, la original, que despojó, se quitó, la palabra original, la transliteración, lo que significa es se vació. Él se vació, ¿eh? Se vació, ¿eh? Se vació, ¿eh? Eso es lo que significa. Es un vaciado. También lo tomamos como humillación, se humilló, se vació. Y vamos a ver más adelante mucho acerca de esto, de esta misma expresión, que fue una expresión que se enfatizó allí. Él se quitó, se vació, se humilló, se hizo hombre. Eso fue una humillación increíble, pero eso lo hizo el Señor por nosotros, ¿sí? El Señor dejó de ser Dios. No, 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 no. Él no dejó de ser Dios. Él fue 100% Dios. ¿Eh? Él fue 100% Dios. ¿Ok? Y eso lo vemos, ¿verdad? Allí. ¿Eh? Por favor, le pido que cierren el micrófono para no escuchar. Ok, gracias. Entonces, eso, no, por lo contrario, Jesús no dejó de ser Dios, sino que esa naturaleza humana y divina se relacionan en una sola persona, porque Él fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. Y Él tenía que permanecer de alguna manera en ese tiempo. Por eso me encanta el apóstol Pablo cuando menciona en el Gálatas 4:4 que en el tiempo estimado por Dios, Dios tenía un tiempo estimado para que el Señor se manifestara de esa manera. ¿Sí? Pero él fue humano, tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, lloró, sentía emocionalmente. ¿Eh? Él lo hizo, él lo demostró. Entonces, es allí donde vemos la palabra del Señor, cómo nos enseña. Pero también encontramos lo que se llama tapeinosis. Y la palabra tapeinosis se refiere a que él se sometió a la ley de Dios, como dije antes, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el tiempo cumplido, ese tiempo, el tiempo que tenía que cumplirse, Dios envió a su hijo, un hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Eh? Y él no vino para destruir la ley, para arruinar la ley. No, no, él vino para cumplir la ley. Porque a través de ese cumplimiento de la ley, él nos estaba dando entrada a nosotros para que nosotros pudiéramos avanzar. Es, es increíble, es tan hermoso lo que el Señor hizo. Un niño nos es nacido. Eso debe retumbarnos a nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. El Mesías había nacido, o sería nacido como un ser humano.
Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es interesante también esto. No fue concebido como humanamente lo entendemos nosotros tampoco. Porque José y María no tuvieron relación. Eso está claro en la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo sembró la semilla, él puso en ese lugar que tenía que estar esa semilla, y allí comenzó. No fue producto de una unión, no fue producto de una relación íntima. No. Entonces, él nació, allí comenzó esa humanidad del Señor, en esa simiente que fue puesta por el Espíritu Santo. Entonces, él era 100%, ¿ok? Además de 100% humano, Jesús, él lo vemos como nació, vivió, murió. ¿Para qué? Para ser sustituto en la cruz de alguien que tenía que estar, allí tenía que estar yo. Pero él no lo quiso así. Él cargó mi culpa, cargó su culpa, cargó la culpa de todos en la cruz. Él hizo ese cambio. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos perdonados a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Wow! Y aparte de eso, resucitó. ¿Para qué? Para establecer una nueva humanidad. Porque nos enseñó que ahora nosotros íbamos a resucitar y que ahora nosotros tendríamos algo nuevo, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya soy una nueva persona. Por eso nosotros tenemos que olvidarnos del pasado. Que yo no, ya ahora soy una nueva persona. Soy una persona nacida de nuevo a través del sacrificio de Cristo. Ya lo que yo era, ya no soy. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no se trata de que yo vivo. No. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, lo que yo tengo que vivirlo con Él. Olvidarme de esa mala vida, de esas cosas que hacía, ya no más. Es en Cristo Jesús que ahora esta nueva vida tengo que seguirla y adelante y crecer en Él. Por fe en Cristo Jesús tenemos esa unción del Espíritu para vivir en Cristo mismo. Ahora somos diferentes a otros seres humanos, déjenme decirlo. Cristo nos ha hecho diferentes. No es que somos extraterrestres, pero somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Este sacrificio de Cristo nos llevó ahora a una adopción por Dios. Ahora hemos sido adoptados, hijos de Dios. Ahora me ha sido dado algo diferente. Algo diferente. Me encanta eso allí en Isaías, que dice, un hijo es dado. Ese estatus de hijo o que tenemos como hijos de Dios, pues el Señor lo dio para nosotros. Por eso la palabra del Señor nos enseña que somos eso, adoptados como hijos de Dios. Por naturaleza, no somos hijos de Dios por naturaleza, sino por adopción. Llegamos a lograr esa posición
de privilegio, ¿ok? Esos Homo sapiens, esos hombres, esas mujeres naturales por sí no pueden entrar al reino del Señor, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque necesitan haber conocido a Cristo, haber creído en Él. Qué bueno es que usted y yo hayamos creído en Cristo Jesús, porque ahora somos diferentes, tenemos entrada a ese reino, como lo dice su palabra, como lo dice Juan. Ahora ya no somos Barrabás, ese hijo sin padre. No, no, no. El Señor nos encontró, el Señor nos adoptó, el Señor nos liberó, nos limpió, nos bañó, nos puso ropaje nuevo. Ahora no somos mendigos, ahora tenemos nosotros pues algo diferente. ¿Eh? Ahora, mi pregunta, ¿eres tú esa persona con doble naturaleza? Claro que tenemos ahora doble naturaleza, igual que Cristo. ¿Por qué? Porque somos nacidos. Primero, tenemos naturaleza humana porque somos nacidos de nuestra mamá, nacimos de una mujer como seres humanos. ¿Eh? Todos tenemos esa naturaleza humana. Pero los que somos ungidos por Cristo, ungidos por el Espíritu Santo, tenemos ahora otra naturaleza. Y se llama, el apóstol Pablo dice, la nueva naturaleza, que es en Cristo. El nuevo hombre, como el apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 4, 24. Y no vamos a hacer, eso no significa, como dicen por allí algunos teólogos, entre comillas, de que somos diositos. No, 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 no. Eso no es verdad. No, no vamos a llegar a ser como Dios, ni vamos a llegar a ser dioses, ni diositos, ni como creen los santos de los últimos días, que vamos a reinar por allá y Dios nos va a dar un planeta y vamos a ser allí unos dioses. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es un mito. ¿Eh? Lo que sí vamos a hacer es que vamos a reinar con Él. ¿Eh? Y que nosotros tenemos la naturaleza ahora espiritual y esa naturaleza se requiere para estar en ese reino y para estar en el reino del Señor, para entrar en el cielo. ¿Eh? Eso es. Bueno, espero que este tema haya sido de bendición en este día. Dejo unos minutos. Creo que Lenis me levantó la manita allí. Lenis, por favor. Sí, es que quería, no sé si entendí bien, cuando hablaba del ángel de Jehová, que en este caso, como estamos hablando de los nombres de Cristo, y hablaba de preencarnado. Uh-huh. O sea, que allí, Preencarnado es antes de la encarnación de él mismo. o sea, pero cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos diciendo que ese ángel era él. Sí, es lo que nos enseña la palabra cuando estudiamos teológicamente, entendemos que el Señor se manifestó en toda el Antiguo Testamento. Tenemos infinidad de versículos que nos mencionan acerca del ángel del Señor, el ángel de Jehová, ¿verdad? Perfecto. Como esa persona que, acuérdense que el Señor no fue que empezó a ser Jesucristo aquí en la tierra, no, él Sí, no fue creado. Él lo que hizo desde, fue cambiar su trono y su corona y venir aquí. sí, Pero usted lo él ya explicó una era. vez cuando hablaba de Génesis 1:26, que dice, hagamos al hombre, y por eso que Ah, hablaban en plural. exacto. Así es, así es. ¿Ya? Pero a veces no. Por eso qué lindo cuando escudriñamos la palabra del Señor. Fíjate que en el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba, pero como el ángel del Señor. Y encontramos, luego voy a enviar
para que ustedes tengan pues, material para que sigan estudiando y viendo más acerca de este tema que es tan interesante. Por eso se llama Cristología, es el estudio de Cristo. Vuelvo y repito, cuando estudiamos a Cristo le conocemos más. Y cuando le conocemos más, le amamos más. ¿Ve? Y somos más Amén, fuertes gracias. en Él. ¿Alguno otro tiene alguna pregunta? Si no, pues quiero dar gracias al Señor. Gracias por ayudarnos y espero que pues hayan aprendido, hayan entendido y me gustaría pues escuchar de alguna manera sus opiniones y bueno, les felicito por estar conectados aquí a Conéctate con Bendición y Vida para estudiar estos temas de doctrina básica que debemos de tener bien claros y presentes en nuestra vida, porque es lo que nos da realmente el crecimiento, la fuerza en todo lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. Nos va a dar madurez espiritual. Y la madurez espiritual es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque debemos entender la madurez como ese concepto que nos dice que es esa capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para vencer, para enfrentarnos a las situaciones y poder superar la situación, sea cual sea. Esa es la madurez espiritual, la madurez en el Señor. La inmadurez espiritual es todo lo contrario. Nos vivimos quejándonos, vivimos diciendo, bueno, yo no sirvo, yo no sé si Dios me escucha, yo no sé si Dios se acuerda de mí, pero no puedo avanzar, no puedo. Se siente la persona como allí, en lo más débil, pero el Señor no quiere que estemos allí, el Señor quiere que seamos fuertes. La próxima semana vamos a seguir hablando del Señor, ¿verdad? Este era Cristología 2. El 1 no se ha bajado todavía de la nube, pero vamos a hacerlo y vamos a estar enviando para que ustedes puedan tener también el 1. Y seguimos estudiando estos temas, ¿ok? De, pues, de doctrina básica.